Buenos días a todos. Gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes y gracias a Edwin y la Asociación FinTech y todos por la oportunidad. Yo soy Christine Chang, soy la directora del programa de Startup Bootcamp Scale FinTech Mexico City. Es un título muy largo, pero efectivamente lo que hacemos es trabajamos con 5 startups cada año para ayudarles en escalar y crecer exponencialmente. Buscamos a startups FinTech que están internacionalizándose, buscando desarrollar su mercado en México y en América Latina. Gracias. Y ahora, si cada panelista quiere hacer un breve intro. Ana. Bueno, gracias, Cristín. Mi nombre es Ana Barrera y yo soy cofundadora y CEO de Aflore. Aflore es una empresa de crédito. Nos enfocamos en dar créditos a personas de ingresos medio bajos que tienen dificultad de acceder a la banca. Y la forma como lo hacemos es a través de un canal bastante innovador. Es lo que nosotros llamamos nuestra comunidad de consejeros. Nuestra comunidad de consejeros es similar a cómo opera, por ejemplo, una empresa de venta directa. Entonces, lo que nosotros tenemos son personas en los barrios que ofrecen nuestros créditos a sus amigos y familiares, apalancados en nuestra tecnología. Entonces, imagínense, seguramente cada uno de ustedes tendrá el tío que en la familia siempre es el que ayuda cuando hay un problema y da plata, o la señora que organiza la cadena del barrio. Ese se convierte en el consejero de Aflore. No son nuestros empleados, son personas que tienen sus ocupaciones del día a día. Puede ser el tendero de la esquina, la señora que cuida a los niños del barrio, la señora que hace venta directa, la secretaria de su empresa. Y ellos, en su tiempo libre, ofrecen nuestros créditos para ayudar a sus amigos y familiares. Estamos hoy en día operando en Bogotá y en Medellín. Hemos construido una comunidad de alrededor de 15.000 consejeros y hemos colocado cerca de 9 millones de dólares en préstamos. Eso es Aflore. Gracias, Cristín. Mi nombre es Felipe Llano, muchas gracias por estar acá. Yo soy cofundador de Sempli. Sempli es una fintech que se dedica a la originación de cartera comercial en el segmento de la pequeña empresa en Colombia. Básicamente nacimos con el objetivo de cerrar la brecha del acceso a financiación para capital de trabajo y compra de activos fijos operativos en este importante segmento, entendiendo que son un poco más del 85% de la población empresarial en Colombia. Basamos todos nuestros procesos, por supuesto, en procesos, valga la redundancia, semiautomatizados, convirtiendo información en data que nos permita tomar decisiones ajustadas y precisas de cara al riesgo de crédito. Y pues nada, estamos basados en unos, digamos, bajo una lógica de tratar de utilizar la tecnología en su máxima expresión para reducir procesos y tratando de utilizar la parte humana en su máxima expresión para entender quiénes son las personas que están detrás y traducir sentimientos y sensaciones de empatía en los procesos de originación. Operamos en Colombia, principalmente Bogotá, Medellín, pero ya tenemos operaciones en otras 5 ciudades de Colombia. Al ser plataforma digital, digamos, somos un poco agnósticos geográficamente hablando. Y pues nada, empezamos operaciones en enero del año pasado y estamos muy contentos con nuestro crecimiento, con nuestra atracción, ya superando la barrera de los 10 millones de dólares colocados al momento. Gracias. Gracias, Cristín. Buenas tardes, días todos. Mi nombre es Andrés Albán, soy cofundador de Punto.red. Punto.red es una compañía que ayuda a miles de comerciantes independientes a recibir medios de pago diferentes al efectivo. Nosotros nacimos hace 12 años. Hoy en día operamos en alrededor de unos 73.000 comercios en más de 700 municipios en Colombia, ayudándoles a procesar transacciones a través de la tecnología. Hoy en día estamos haciendo alrededor de unos 300 millones de transacciones al año y básicamente lo que tratamos de apoyar es a
toda esta cantidad de comerciantes independientes y de trabajadores informales que quieren recibir medios de pago distintos al efectivo. Hoy en día se calcula que en Colombia hay alrededor de unos 2 millones de comerciantes pequeños, de comerciantes informales, y si a eso sumamos la cantidad de trabajadores independientes podemos llegar casi a 10 millones de personas, y la gran mayoría de ellos aún reciben solamente pagos en efectivo. Y para nosotros ese es nuestro principal reto y nuestro principal foco, tanto medios de pago alternativos y novedosos como los que veíamos en la presentación pasada, como tarjetas débito, crédito y cualquier otro medio de pago distinto al efectivo. Gracias. Pues para empezar, creo que en la posición que están ustedes ahora, es fácil decir, pues crecimiento es natural, de ser una startup, de ser una fintech, y hay muchas tendencias que ayuden en el crecimiento, pero sé que no es nada fácil. Entonces, si cada uno puede compartir un poco sobre los grandes retos que enfrentaron en el proceso de crecimiento, y también un poco sobre en qué momento empezaron a crecer, ¿sabes? O sea, cada compañía tiene su trayectoria, pero hay un momento en que dices, pues, eso sí va a jalar. Sí, esa pregunta como la haces es muy interesante, Cristina, y nosotros como creemos mucho porque al final también es una relación entre cómo creces y cómo capturas capital del mercado o inversión y la vas colocando, ¿no?, en tu negocio. Entonces, y eso cómo se va a través del tiempo el negocio reduciendo su riesgo. A lo que me refiero es, por ejemplo, en el caso de Aflore, pues no se había hecho antes una empresa de venta directa. Nosotros habíamos ido al campo, observado que había unas personas que actuaban como consejeros financieros informales en sus comunidades. Lo habíamos visto cuando habíamos conocido una señora manejando una cadena o una natillera, que esta relación de confianza con su grupo existía, pero lo que no sabíamos era si podíamos, a partir de ese insight, crear una gran red. Entonces, lo primero ni siquiera fue salir a dar créditos. Lo primero fue, bueno, salgamos a ver cómo podemos crear esa red, cómo podemos reclutar, cómo podemos reclutar enormes cantidades de personas, porque una red de venta directa, o sea, Aflore debería tener, o sea, 100.000 consejeros en Colombia en los próximos 5 años. Entonces, podemos llegar a esos números a un costo de adquisición que tenga sentido. Esas personas van a colocar los créditos que necesitamos, y solamente una vez, por ejemplo, probamos eso y llegamos a... Se encuentra de altísimo crecimiento, los retos nacen todos los días y siempre estamos enfrentándonos a esto, y el reto es cómo lidiar con ellos. Un poco respondiendo a tu pregunta, nosotros, mi socio cofundador Esteban Velasco y yo, veníamos de una experiencia previa en el mundo financiero también, donde habíamos identificado años atrás, digamos, unas brechas y unas oportunidades que debían capitalizarse de una u otra forma en ese segmento, en el segmento de la pequeña empresa. Primera premisa. Segundo, por cuestiones de la vida, digamos que nuestras actividades nos llevaron casi que coincidencialmente a hacer algunas operaciones en las que tuvimos un feedback muy fuerte, muy poderoso de algunos clientes, y esto nos puso en un lugar en el que debíamos tomar una acción y debíamos tomar decisiones y empezar a ejecutar un plan muy concreto, pensando en el sueño que allí nació, y por supuesto es convertirnos en un neobanco en Colombia. A partir de allí, pues entendimos que había una atracción importante, que había una adopción importante, un dolor gigantesco dominado por pocos grupos económicos en Colombia, y empezamos a ejecutar. Y yo creo que la palabra ejecución, y ahorita lo mencionó Ana también, de ir probando, ir testeando, es clave, y más cuando se experimenta un proceso de altísimo crecimiento. Digamos que el growth hacking esa expresión generalmente por libros se define como experimentar un crecimiento extraordinario en tiempos muy cortos, y generalmente está, digamos, atada mucho a unas acciones puntuales de marketing, pero precisamente para llevar tráfico o para llevar un volumen importante de potenciales clientes. Pero realmente yo creo que el reto está en primero cómo engranar
esa línea entre generar un tráfico importante y efectivamente llevarlo digamos, a tu embudo de conversión de tal forma que tengas clientes recurrentes, y etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, supone tener mucho control en esas fases en las que se están creciendo. Entonces, yo creo que los retos principales están enfocados en cómo controlar el crecimiento, cómo medirlo. Es súper importante medir y tomar decisiones a través de métricas puntuales en ese proceso de crecimiento y tomar acciones. Al final es un tema de tomar acciones. Equivocarse es válido y hay que equivocarse rápido, barato, económicamente hablando, para poder seguir testeando y ejecutar en ese camino de crecimiento. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los dos. Tal vez para sumar y no repetir lo que han mencionado, yo quiero hacer referencia a las personas que lo acompañan a uno en el crecimiento. Yo creo que ese es un tema clave dentro de las compañías, y uno siempre debe estar tratando de adelantarse a esos crecimientos exponenciales teniendo pues la gente correcta al lado de uno. En la medida en que uno va creciendo, nosotros en nuestro caso pasamos, y eso debía ser año 2007 o 2008, éramos alrededor de unas 3 o 4 personas en la compañía solamente, y en 2 años llegamos a ser 120 personas. Entonces, ese crecimiento, digamos, exponencial acompañado por el crecimiento organizacional de la empresa requiere, digamos, de unos talentos diferentes a los que uno como emprendedor pequeño tiene y que tiene que ir desarrollando, y para eso es definitivo tener personas al lado de uno que probablemente hayan contado con experiencia en empresas más grandes o ideal pues que hayan tenido este tipo de crecimientos. Entonces, para mí pues ese es un factor clave dentro de los procesos de crecimiento. Interesante. Ustedes mencionaron un poco de análisis, de tener claro que estén listos, etcétera, tener el equipo. Es interesante porque muchas veces en el programa con los emprendedores que están en el programa hacemos el desafío de que el crecimiento debe ser caótico, debe ser un poco messy. ¿Qué comentarían sobre eso? O sea, hay muchos approaches, ¿no?, que puedes llegar en el crecimiento que estás buscando, los resultados que estás buscando. ¿Cómo ven esa filosofía de que quitar la perfección y dar prioridad a rapidez sobre todo? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el crecimiento por lo general va acompañado de caos, y ese caos es bueno siempre y cuando uno tenga claro a dónde quiere llegar y los riesgos que uno está corriendo. Y el caos en medio del crecimiento siempre se va a dar. Muchas veces uno dice, venga, si yo no tengo todos los procesos montados de la compañía a la perfección, y uno se dedica a escribir los procesos pensando en cómo va a funcionar la empresa adelante, muchas veces uno después termina dándose cuenta que lo que uno pensó en el papel o en el Excel o lo que fuera, eso después no sirve para mucho y termina uno cambiando todo. Entonces sí es bueno crecer con caos. Yo creo que al final eso siempre se da, pero mi recomendación ahí es siempre tener muy claros los riesgos, y sobre todo pues hablando de lo que estamos hablando acá de crecimiento en empresas fintech. Yo creo que fintech probablemente es una de las verticales donde hay que tener más claros esos riesgos. Pues claramente aquí es pues con nuestros compañeros en el mundo del crédito, pues ellos son especialistas en eso. Pues yo creo que prestar plata pues en medio de todo no es, pues cualquiera puede prestar plata, pero al final es prestar de forma organizada y tener control sobre el crecimiento, porque si no, y lo mismo pasa en el caso nuestro cuando administramos, digamos, recursos transaccionales y procesamos transacciones. Si no tenemos claro cuáles son los riesgos, pues tenemos que definitivamente pues podemos terminar en problemas. Entonces, definitivamente yo estoy de acuerdo en que el crecimiento con caos está bien. De acuerdo. Yo añadiría que si no hay caos, no estás creciendo. O sea, es que el crecer es caos, definitivamente. El tema es si ese caos se convierte en un proceso de apagar incendios día a día, o si tienes un plan, digamos, que te permita tomar decisiones en medio del caos.
caos sin crecimiento, hay que revisar entonces porque el crecimiento no es lo suficientemente fuerte, porque entonces allí está, digamos, allí está pasando algo. Yo creo que sería lo único a añadir en ese punto, completamente de acuerdo con lo que acaba de mencionar Andrés. Yo lo único que agregaría, estoy de acuerdo que el crecimiento implica caos, pero lo que sí haría énfasis es en algo que dijo Felipe antes y es, durante ese caos estarlo midiendo. Saber entonces yo dónde estoy, qué me está fallando para poderme, porque eso le da a uno como seguridad en medio del caos, como visibilidad en medio del caos. Es como tener por lo menos un tablero de instrumentos. Entonces yo creo que si uno mantiene las dos cosas es algo un poco contraintuitivo de ser como disciplinadamente caótica o algo así. Y yo creo que eso es lo que le ayuda a uno a navegar, porque uno no debe estar en el medio del caos como sin tener ninguna visibilidad, o lo que decía Andrés, sin tener claro de dónde van. O sea, por ejemplo, cuando uno genera una hipótesis en un proceso de experimentación, o sea, no va a ser un experimento por hacerlo, es porque claramente tengo una hipótesis que no tengo ni idea qué resultado me va a dar, pero sé a dónde quiero llegar y lo estoy midiendo y controlando todo el tiempo. Entonces, ahí se siente uno muy cómodo viviendo en el caos. Y a pesar de que uno a veces tiene la suerte de encontrar gente, como dice Andrés, personas que vienen de crecimientos muy acelerados, a veces no. Y a veces de pronto necesita una experiencia uno muy específica sobre un tema específico y trae una persona que viene de un ambiente súper corporativo. Y entonces, por ejemplo, yo he visto que se sienten más cómodos cuando tienen eso y entienden más fácil hacia dónde van. Entonces yo diría que eso como complementa o le ayuda a uno a sentirse muy cómodo, tanto manejando un equipo como uno mismo viviendo en ese proceso caótico. De acuerdo. Y manejar ese cambio constante también es un reto personal, ¿no? Cambiando un poco hacia, por ejemplo, pues el crecimiento viene a través de ventas, ¿no? Tampoco es nada fácil. Cuando estás creciendo y tienes clientes potenciales, ¿cuáles son algunos desafíos, retos o, por otro lado, consejos que darían para manejar la relación con clientes potenciales? Bien, ahorita mencionaba en la primera pregunta la importancia que existe entre borrar la línea de separación entre una estrategia de marketing y, por supuesto, todo lo que es el tema de producto. Digamos, en un proceso de alto crecimiento, muchas empresas y muy conocidas, Dropbox tiene un caso muy bonito cuando empezó su proceso, todos aquí conocemos Dropbox, se enfocaron mucho en llevar tráfico a la plataforma, pero tenían problemas desde el punto de vista de la conversión y de la retención de sus clientes. Luego hicieron algunos cambios, entendieron que tenían que mezclar marketing con producto y lograron hacer una labor importante. Entonces yo pienso que en ese proceso no es solamente tener visibilidad, generar tráfico, generar leads, sino tener muy claro cuáles son esos estados de un embudo de conversión. Entonces no es solamente generar visibilidad, sino adquirir, activar, retener, hacer que ese cliente genere ventas y lo más importante quizá es que ese cliente genere un proceso muy bonito que es un tema de referencia. Si uno logra, digamos, en esas 5 métricas, que son las métricas que se conocen en el mundo como las AARR, uno logra, digamos, tener un proceso muy interesante de tener un matrimonio entre esos dos bloques de marketing y producto. Yo creo que ahí eso es un tema absolutamente clave y, por supuesto, tener las herramientas que permitan durante cada uno de esos procesos de conversión y en ese funnel, tener herramientas que te permitan saber cómo está interactuando o qué piensa ese lead potencial o ese prospecto o ese cliente de tu plataforma y mantener siempre lo que se denomina el factor wow. O sea, siempre un cliente, un prospecto, un lead tiene que sentir que esa plataforma es necesaria para su vida, independientemente de si estamos hablando de un tema B2C, B2B, siempre tiene que existir ese factor wow. En nuestro caso, nosotros creemos y tenemos trabajamos muy duro en eso y digamos que nuestra tesis fuerte está alrededor de la experiencia. Entonces, a partir de la experiencia construimos un modelo de negocio, unas plataformas digitales que queremos hacer que ese prospecto sienta wow. Esto es increíble y en comparación, por supuesto, afortunadamente estamos como lo dije ahorita, estamos en un mercado, en una industria oligopólica
en la que factores como los que Sempli propone generan ese tipo de reacciones. En parte es lo que hace que estemos creciendo a los niveles que estamos creciendo. Para poner un ejemplo, y quiero contar una anécdota que habla de lo que nos está diciendo Felipe ahora. A nosotros nos pasó durante un tiempo de mucho crecimiento que involucramos productos nuevos a nuestra oferta de valor que creíamos que los clientes, digamos, iban a aceptar de buena manera. Digamos, estamos hablando de pequeños comercios, pequeños tenderos en diferentes municipios, y les llevamos un producto transaccional que era bastante masivo, que era pagos de subsidios del Estado, que la gente podía ir por primera vez a retirar su subsidio en la tienda de la esquina en vez de ir a un banco. Y nosotros considerábamos pues que este iba a ser un producto que les iba a traer muchas transacciones a los comercios, iba a ser bastante llamativo para ellos porque les iba a ayudar a crecer su negocio. Y en ese momento, después de que lo lanzamos y muchos de los comercios se vincularon a este tipo de transacción, nos empezamos a dar cuenta que era un producto que realmente no estaba diseñado para el perfil de comercio y que a esos clientes les estaba generando mucho problema, y cuando nos dimos cuenta, muchos de esos comercios que estaban ofreciendo ese producto se estaban retirando de la compañía. Y al principio no entendíamos por qué, y cuando uno empieza a darse cuenta, cuando uno está creciendo, que uno descuida ciertas cosas de su oferta de valor inicial, pues puede uno cometer estos errores. Y ya cuando uno empieza, porque uno está creciendo y uno está viendo que están entrando clientes a su oferta, digamos, todo el tiempo uno está vinculando clientes, pero cuando empieza uno a ver los que también se están yendo y la línea de los que se están yendo también empieza a dispararse, si uno tiende a cometer el error de que piensa que uno sigue creciendo porque ve que la línea de arriba sigue siendo más rápida que la línea de abajo. Y cuando uno cierra y se empieza a analizar el por qué se están yendo los clientes, empieza uno a encontrar también pues temas, digamos, bastante dicientes que a veces pues es preferible entrar a corregir antes que seguir vinculando más clientes y creciendo de esa forma. Sí, ese era como el tema similar que yo quería reflexionar, es como hay un riesgo grande en ese crecimiento acelerado y es como uno hiere a los clientes. Y digamos, nosotros el año pasado nos pasó que estábamos creciendo muy rápido y nos dimos cuenta que nosotros vemos mucho nuestro consejero como nuestro cliente principal, es en el que más nos enfocamos, en darle una buena oferta de valor, porque al final replica lo que nosotros llevamos. Y nos dimos cuenta que los estábamos haciendo sufrir un montón, que nuestro proceso de crecimiento les estaba doliendo a ellos. Entonces, es que no sé, cosas tan simples como que el teléfono nadie lo contestaba. Y un consejero tenía que esperar X tiempo si quería hablar por teléfono. Entonces uno tiene que ser como muy consciente en ese proceso de crecimiento de dónde está el cliente en ese proceso de crecimiento para no generar dolor. Lo que lo ayuda a uno mucho es algo que mencionaba Felipe, y eso es como a uno lo perdonan si tiene un producto muy robusto. Entonces ahí compensamos un poco. Aunque no debimos haber dejado desatendido lo otro, pero digamos que son de los retos que siempre va a tener el crecer. Pero entonces nosotros, el feedback que recibíamos, decíamos, sí, usted me hizo la vida muy dura, pero pucha, pero después vuelvo a la esencia, al producto que me está ofreciendo y digo, ok, lo voy a perdonar. Pero eso no debería pasar, no hagamos cosas para que nos tengan que perdonar. Entonces en el crecimiento no tener en el centro al cliente. Pues hemos estado hablando de algunos factores o algunas maneras de pensar que son un poco contraintuitivas, ¿no? Y pensando pues aquí en Colombia, en América Latina, etcétera, ¿cómo ven ustedes? Por ejemplo, hablamos de talento, ¿no? Que Sebastián decía que talento sí hay que ponerse a trabajar. ¿Cómo lo han visto ustedes dentro de sus equipos, también en talento, etcétera? ¿Cómo ven el mercado y cómo ven la manera de pensar? Porque para crecer exponencialmente, como hemos estado hablando, pues tienes que pensar en una forma muy diferente, que no es muy natural, ¿sí? O sea, todos nosotros preferimos estar en la zona de confort, y para crecer, pues tienes que estar muy afuera de tu zona de confort todo el tiempo. Pues yo creo que una de las cosas, por ejemplo, contraintuitivas es
a veces hay que desacelerar para acelerar más. Entonces, por ejemplo, en el tema del crédito y como lo mencionaba Andrés, sobre todo el tema del riesgo, cuando creces mucho, a veces necesitas crecer para probar también mucho como qué tan robusto está tu modelo de crédito, qué tan robusto está tu modelo de cobranzas, y entonces tienes que ser como muy estricto y en momentos en que dices, bueno, es que de pronto no están los controles y eso, y es como peligroso pasar a la siguiente etapa, ahí lo mejor de pronto es bajar un poquito el ritmo, corregir, afinar, para volver a crecer más confiada. Entonces eso tiende a ser un poquito contraintuitivo porque no es crecer por crecer y crecer, sino crecer de esa manera. Entonces esa podría ser una de las lecciones que nosotros hemos aprendido. A ver, en nuestro caso, pues si lo digo con toda transparencia, mi socio y yo nos la pasamos el 50% de nuestro tiempo haciendo headhunting, porque, digamos, sabemos y pues, lo hemos dicho reiterativamente, sin las personas adecuadas es absolutamente imposible, no viable, lograr los objetivos que se trazan y crecer altos crecimientos. Talento hay, absolutamente, pues eso es absolutamente innegable, nos hemos sentado con personas espectaculares, pero digamos en este camino y sobre todo en o por lo menos en esta industria, y en las etapas de una compañía siendo startup, convirtiéndose en una compañía, digamos, en etapa temprana, etapa tardía y ya, digamos, en un proceso de crecimiento exponencial, si lo podemos llamar así, se necesitan algunos factores que tienen que estar. Yo creo que hay varios, yo traería dos digamos, a la mesa desde nuestra experiencia. Uno de ellos es cajón, cliché, pero es un tema digamos, de proactividad. Se necesitan personas que tengan la capacidad y no tengan el miedo de escribir sobre un libro que tiene las hojas en blanco. Eso no es, digamos, no es tan fácil de encontrar, no es tan sencillo. Y número dos, la curiosidad. Sin curiosidad no digamos, por lo menos en nuestro, digamos, para Sempli, en Sempli no existen en este momento personas trabajando que no tengan un alto componente de curiosidad, porque esa curiosidad es lo que los lleva, por supuesto, a entrar en ese mundo de la proactividad y de la imaginación y de la recursividad que es tan importante. No sé si vamos a tocar el tema de regulación, pero aprovecho la pregunta para decir que en el mundo fintech hay ventajas y desventajas desde lo que existe hoy como marco regulatorio, que no existe, pero digamos existen unas reglas claras de juego en los diferentes modelos de negocio financiero, y digo que hay cosas buenas y malas porque están allí. Entonces es cómo nos movemos muy rápidamente en un ambiente en el que hay unas reglas claras para nosotros y para las entidades vigiladas, por supuesto, y cómo empezamos a poner el dedito en esas llagas, que hay muchas llagas en el sistema financiero, estoy hablando de oportunidades de mejoramiento, oportunidades de modelos de negocio absolutamente disruptivos que van a cambiar la forma de acceder a productos financieros, y cómo tomar decisiones muy rápidamente y con riesgos, digamos, controlados. Sin curiosidad y sin proactividad es muy difícil que esto se logre. Caso Sempli. Eso es un poco como la reflexión que puedo compartir desde la perspectiva de recurso humano nuestra. Y para completar o complementar, yo diría también la diversidad, y en los temas de contratación de personas o de las personas que lo van a acompañar a uno, siempre siempre pensar en personas que se complementen. Yo también les cuento una anécdota y hablando del tema de pensar contraintuitivamente, a Punto Red lo salvó un negocio que yo nunca hubiera hecho, y fue en el momento en que vino a trabajar conmigo mi hermano, que es una persona que piensa muy distinto a como pienso yo, y él me dijo, hagamos ese negocio, y mi primera reacción fue no, ese negocio no es exactamente adecuado para lo que estamos pensando que es la compañía. Y él me dijo, no, pero es que ese negocio nos saca adelante, y al final, digamos,
pues él siendo una persona mucho más comercial que yo, lo hicimos y la empresa pues salió adelante en ese momento, era muy importante para nosotros. Entonces yo añadiría que tener gente que piense distinto que uno y estar mirando las cosas que pasan fuera, porque tiende uno siempre a rodearse donde uno está más como en su zona de confort con la gente, los socios de uno tienden a ser gente muy parecida a uno, entonces yo diría que ese es un factor importante. Y siempre oír, ¿no? Oír a los otros también, o sea, estas personas que están al lado de uno es muy importante siempre oírlas. Y si pudieran dar un consejo a los que están en la audiencia sobre cómo crecer exponencialmente y cómo enfrentar todos los desafíos en ese proceso, ¿qué dirían? Yo estaba pensando que crecer exponencialmente es como construir una buena escalera, porque si uno quiere subir una escalera rápido, imagínense que tienen escalones que son muy altos y muy corticos, uno no puede subir, ¿no? Como se cae. Y eso es imagínense ponerse unos experimentos que son muy difíciles, tiene que uno levantar muy alto el pie. Y si uno tiene también escalones como muy chiquitos, no avanza, sube y sube y sube y no avanza. Entonces uno tiene que entender, digamos, como cuál es el tamaño del escalón correcto para poder si una escalera que tiene como los escalones del tamaño correcto, uno la puede subir corriendo muy rápido. Entonces, yo creo que uno tiene que entender cuál es el tamaño de su escalón, de alto y de ancho, es decir, cuánto se demora, qué tan difícil es lo que está haciendo, digamos el alto de la escalera, y cuánto se demora en hacerlo, porque uno no se puede demorar eternamente probando un experimento que no lo lleva a nada. Entonces, es una escalera que es muy larga, ¿no? Entonces, yo pensaría como así, piensen como cuál es el tamaño correcto y eso los va a llevar a crecer como rápido y bien. Pues bueno, iba a decir una, pero Andrés me acaba de dar una idea, voy a dar dos temas, espero que les sirvan porque a nosotros nos ha servido mucho. El primero, y me baso en lo que acaba de decir Andrés, es escuchar. Cuando se escucha siempre se tiene la oportunidad de aprender algo nuevo. Cuando no se hace, pues generalmente estamos hablando de algo que ya sabemos. Eso yo creo que en mi vida particular me ha servido muchísimo en este proceso de construcción de Sempli, donde en innumerables ocasiones no he tenido la razón y he tenido que escuchar y por supuesto implementar o ir por el camino donde el otro está teniendo una opinión. Y lo segundo, y esto sí pues digamos con una baja probabilidad de equivocarme por lo que nos ha tocado vivir, es no tercerizar los procesos o las estrategias que ustedes crean que los va a llevar a crecer. Y aquí pues me perdonan las agencias, me perdonan los terceros de consultoría, expertos en growth hacking, etcétera, etcétera, pero es fundamental que las personas que están detrás de esa estrategia respiren, piensen y sientan la compañía y la marca, porque no es solamente una estrategia de marketing, es lo que hablaba ahorita de cómo mezclar esa estrategia, ese tema de marketing con el producto, y eso solo se logra, en mi opinión, dentro de la compañía in-house. Sí, de acuerdo. Yo pues digamos en algunos temas de crecimiento exponencial y haciendo referencia a lo que dice Ana, en mi caso siempre me ha funcionado muy bien tener muy claro para tomar decisiones difíciles, y esto es algo a lo que uno siempre se va a enfrentar, es el momento en donde uno tiene que tomar una decisión ya definitiva, no sé si uno sigue con una persona o si hace ese negocio o si cambia algo radical dentro del modelo. Pues es siempre tener dimensionados los riesgos a los cuales uno se enfrenta cuando va a crecer el crecimiento, cuando va a tener ese crecimiento exponencial, y qué es lo que uno visualiza que está al otro lado, y tomar la decisión y arriesgarse, pero pues al final yo creo que cuando uno va a invertir, digamos, en una estrategia fuerte, si uno ya tiene claro que la solución está funcionando y el producto está funcionando, pues hay que tomar la decisión y apostársela toda, y pues si uno muere en el intento, pues
pues eso era lo que tocaba hacer y la decisión que uno tenía que tomar, pero yo diría que teniendo claro los riesgos, pues hay que asumir los riesgos, asumir el reto. Entonces, experimentar, ¿sí? Tener bien claro la visión y entrar en las tripas de la compañía, tenerlo tú y no outsourcear eso, y también tomar riesgos, pero riesgos que ya están bien mapeados, ¿no? Bueno, no sé si alguien en la audiencia tiene una pregunta para el panel. Hola, pues es una pregunta para los tres y es muy puntual. Para cada una de las startups o empresas de ustedes, ¿cuál es el principal reto que están teniendo en este momento para ser replicables y escalables en América Latina? La automatización. Automatizar procesos es parte de los principales retos para crecer y escalar. Yo diría, aparte pues de automatizar, también tener las personas adecuadas para poderlo hacer. Entonces, para yo agregar una distinta, yo diría, sí, automatizar, pero también yo creo que siempre estar como mirando el siguiente paso, ¿no? Entonces, no quedarse uno en la comodidad de lo que está funcionando ahora, sino si uno quiere seguir creciendo más rápido, también estar pensando en cuál debe ser el siguiente paso. Ok, tenemos una pregunta aquí, hacemos 2 preguntas más y damos el cierre. ¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Vargas, aquí adelante, ¿cómo están? Gracias por brindarnos su tiempo y compartir lo que mejor saben hacer. Me parece fundamental que haya este tipo de reuniones, sobre todo desde nosotros, la FinTech, con todo el país. Tengo una pregunta sobre los riesgos para las FinTech que tienen que ver con crédito. Ustedes saben que estamos a puertas de un incremento de riesgos a nivel global, incluso local, donde la tasa de interés va a subir. Las FinTech, ¿qué deberíamos hacer finalmente? ¿Ir con la subida de tasas de interés para escalar y crecer exponencialmente o no? Sí, pero la pregunta es ¿qué deberíamos hacer ante una tasa de interés? Ante una subida de tasa de interés o escalada de riesgos global, ¿qué deberíamos hacer como fintechs que estamos en el proceso de créditos? Pero mira, lo que pasa es que eso no es una cosa puntual del momento, ¿cierto? La economía siempre va a tener ciclos, ciclos de subida y ciclos de bajada. Tienes que pensar es que tu empresa tiene que resistir los 2 ciclos y que tienes que estar construyendo una empresa que vive sobre los 2 ciclos y cómo se comporta en los 2 ciclos. Porque, bueno, puede ser ahorita el tema es muy puntual de una eventual subida, pero si tú crees que hay una necesidad puntual, que la necesidad del cliente no se va a acabar si las tasas están altas o bajas. En el caso de nosotros, Felipe, o sea, el problema de las pymes no se soluciona si se bajan las tasas y tampoco significa que te vas a quedar sin clientes si las tasas suben. La necesidad de fondeo de la pyme sigue ahí, la necesidad de las personas sigue ahí. Entonces, la necesidad sigue, independientemente de qué ciclo estás en el negocio, pero tienes que pensar es cómo tu empresa va a navegar en un ambiente de tasas altas y cómo va a navegar en un ambiente de tasas bajas. Sí, y a eso le agrego un tema y es que una de las cosas más interesantes que tienen las fintech que están en el mundo del crédito son sus metodologías de análisis de riesgo crediticio, valga la redundancia. Si tú tienes una fintech que tu metodología de riesgo se acerca mucho a lo tradicional, pues probablemente tengas que tener una correlación, pues, o estés con una correlación a esos ciclos económicos, que es donde se pegan todos los oferentes tradicionales. En nuestro caso puntual, pues lo que nosotros hacemos es un análisis absolutamente diferente, con información estructurada, información desestructurada, factores que no tienen nada que ver con el ítem riesgo crédito, que al final lo que te hagan, pues, lo que hacen es que aplanan esas curvas de ciclos económicos, y eso es lo bonito que tiene una fintech, que es cómo evaluamos con más información no solamente los números puros y duros y la historia crediticia, si existe o no existe, es con más información cómo hacemos me perdona la analogía, pero cómo hacemos una sopa
una receta, una buena receta con diferentes ingredientes que nos permita cruzar esos baches y claro, pues eso es un tema, lo decía Ana, son ciclos económicos, siempre han existido, siempre van a existir y las necesidades, la necesidad siempre va a estar allí. Buenos días. Mi pregunta es para Ana Barrero, acá. Siendo Aflore una startup en el tema de los costos fijos, lógicamente que es inferior a lo que normalmente puede ser una entidad financiera tradicional. Entonces, bajo esa premisa, la tasa de interés que ofreces a las personas que colocas el crédito es inferior a la que hay normalmente en el mercado. Y lo segundo sería cómo ha sido ese comportamiento de pago de estas personas y si esas personas son personas que de pronto no han podido en un momento dado acceder a un crédito tradicional, o sea que son un mercado no bancarizado y tú has podido pues también brindarles esos servicios de crédito bajo esas condiciones. Con respecto a la tasa a la que nosotros colocamos una tasa de mercado. Entonces, en realidad en ese segmento todos estamos pegados a la misma tasa, o bueno, para ponerlo más específicamente, nosotros prestamos a la tasa de consumo, que está hoy alrededor del 29%, y prestamos para eso incluso a los microemprendedores para capital de trabajo, lo que significa que en ese sentido sí es mucho más barata que la tasa de una microfinanciera que puede estar incluyendo todos los costos y comisiones y demás, alrededor del 50 o algo así. Y con respecto al comportamiento de pago, pues nuestra experiencia ha sido muy buena. Hemos mantenido una cartera bastante sana. Yo creo que, como lo decía Felipe, es que al final depende mucho de los procesos de uno y es en entender el riesgo de crédito de esa persona. Parece un poco tonto lo que estoy diciendo, pero por ejemplo, un factor que es muy importante entender en las personas de ingresos bajos es que, por ejemplo, la volatilidad de sus ingresos es muchísimo más alta que la de cualquier otra persona. Entonces, uno tiene que entender cosas como, por ejemplo, qué pasa con la historia crediticia de una persona que ha tenido mucha volatilidad. Eso realmente le está diciendo que es una persona que no quiere pagar, que sería lo que la historia, a una persona que tiene ingresos constantes, pues si se atrasó en algún momento, eso generalmente le dice a uno, es que esta es una persona que no tiene voluntad de pago. Pero una persona que tiene grandes volatilidades, no necesariamente su historia crediticia refleja su voluntad de pago, sino puntos muy puntos específicos en su vida financiera. Entonces lo que uno tiene es que entrar a entender ese cliente muy al detalle y si uno lo entiende bien y entiende entonces quién es el que puede y quiere pagar, va a tener un buen comportamiento en su cartera de crédito. Última pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Cisneros y quiero hacerle una pregunta breve para los tres. Cuando ustedes iniciaron, remóntense a los primeros pasos que dieron. En el sector fintech, validar un negocio resulta algo costoso porque se necesita capital para ello, lo que para otras startups se puede validar por design thinking u otras metodologías. Por ejemplo, tú dijiste que una inversión inicial tuya para operatividad y prestación de créditos fue de $850,000. Entonces, me gustaría saber ustedes qué consejo darían para validar una idea en el sector fintech y cómo conseguir ese dinero si es necesario. Me gustaría que nos dieran un consejo, cómo empezar a validar en el sector fintech más que todo. Gracias. Tienes razón, validar, digamos, los modelos en el sector fintech no es tan fácil porque hay una cantidad de elementos adicionales como por ejemplo la regulación. Yo el consejo que te daría es, y esto digamos lo digo pensando en el momento que estamos viviendo ahora como país, la oportunidad es inmensa. Yo creo que hay millones de personas en nuestro país que no se sienten satisfechas por la calidad de los servicios financieros que están recibiendo, tanto en crédito como en pagos, como en todas las distintas verticales de fintech y hay muchísimas oportunidades. Yo creo que eso es lo primero que yo quisiera decir. Y cuando tú dentro de esas oportunidades buscas cómo solucionar un problema concreto
y te puedes ir a un nicho específico de personas, de pronto de alguna comunidad o algún que no están siendo satisfechas por el tipo de servicios y tienes esa idea y esa idea es una idea, digamos, que hace sentido y que tú consideras que tiene sentido. Para mí, la recomendación sería tal vez aproximar a otras a otras compañías que estén en el mundo fintech, de pronto algunas aceleradoras con tu idea y que la lleves para que ellos te ayuden en esas etapas iniciales a probar tu idea. Ese primer paso de poderlos probar, yo no sé, con un grupo de personas pequeño es para mí el más importante de todos. Una vez tú pruebas que eso le sirve, así sea a 500 personas, y validas tu idea, ya de ahí en adelante conseguir la financiación, acercarte a otros va a ser más fácil, pero busca tratar de probarlo en un nicho específico y que tu solución y tu producto sea muy enfocado en arreglar ese problema que las personas están teniendo. Voy a aprovechar lo que acaba de decir Andrés para algo muy importante sobre lo que acaba de decir él. Los inversionistas y el capital está allí, ¿sí? Digamos que el trabajo de un inversionista, de un fondo, de un institucional que está buscando oportunidades de inversión en el ecosistema fintech, su labor del día a día es decir no. Ellos son palabras de nos. Y en este orden de ideas, esos nos, porque en tu vida como emprendedor te vas a encontrar con sís y con nos, son un termómetro muy importante de si estás haciendo bien las cosas o si estás en el lugar adecuado. Lo que acaba de decir Andrés es la consecuencia de esto. Si tú estás tratando de desarrollar un modelo de negocio, haciendo un producto mínimo viable, desarrollando algo que te permita validar si efectivamente hay una oportunidad, y eso no está teniendo una atracción o no está captando el interés de un potencial inversionista, es porque algo no estás haciendo bien, no estás en el estado que es, no tienes a la persona adecuada a tu lado. En este mundo fintech es muy importante tener personas en el equipo que vengan del mundo financiero y que sepan de tecnología. Esa mezcla, ese matrimonio hay que tenerlo, si no van a tener muchísimos, no va a ser imposible, pero van a tener un tiempo mucho más largo de adaptación y de aprendizaje. Y hay, digamos, innumerables factores, pero lo que acaba de decir Andrés, hay muchas oportunidades, hay mucho por capitalizar. El sistema financiero tradicional se durmió, no estoy hablando de Colombia, es un efecto global, se durmió durante muchísimos años y llegó la tecnología para tocar esas llagas y es lo que está sucediendo hoy en Colombia. Es decir, no hay, a mí me preguntan y creo que no hay una cifra del tamaño potencial de mercado para los 9 tipos de negocios en fintech. Estamos hablando de billones de dólares, o sea, es un tema absurdamente grande. Entonces yo creo que ese es un factor importante y sí, es difícil, es muy difícil un proceso de levantamiento de capital, no es una labor fácil, son procesos que demoran fácilmente un año y medio, pero si estás generando una atracción, si estás captando el interés, estás vinculando personas importantes a tu equipo y de una u otra manera estás logrando fondeo en ese interín, pues vas a llegar a un buen puerto. Y yo creo que las dos cosas que han mencionado Andrés y Felipe al final se resumen en lo primero que tienes que tener es un montón de foco. Saber que no vas a poder resolver todos los problemas al mismo tiempo, porque ni te da la vida ni te da la plata. Entonces tienes que decir dónde vas a gastar tu tiempo y tu esfuerzo y el de tu equipo y dónde vas a gastar cada peso que tienes. Entonces, y para ponerles el ejemplo, el caso más absurdo de Aflore es que Aflore desarrolló el app de los consejeros hace 18 meses. O sea que no fue una empresa de papel y lápiz por un montón de tiempo, porque lo que teníamos que probar en ese momento no era la tecnología, eran muchísimas otras cosas y la tecnología vino después. Entonces puedes como poner tu plata donde realmente se necesita en el momento que se necesita, porque no va a ser mucho, vas a tener que ser muy creativo al principio para poder llegar al punto que nombra Felipe, donde como la idea ya está validada, ya vas a poder atraer pero mientras estás en esa etapa de bootstrapping, te tienes que decir dónde pones cada minuto de tu tiempo y cada peso de tu plata para llegar a probar lo que quieres probar. Solo una cosa chiquita y de manera anecdótica.
antes de que naciera Sempli como tal, mi socio y yo lo que hicimos fue hacer unas validaciones con nuestros propios recursos. Estoy hablando de créditos muy pequeños y 3 meses porque teníamos que darle la vuelta muy rápidamente. La primera operación que hicimos con nuestra plata entró en default. O sea, y eso nos permitió empezar a, digamos, a entender un poco, digamos, lo que tenía. Recuperamos la plata afortunadamente, pero tuvimos ese percance antes de que naciera Sempli. Entonces es un poco de hacer renuncias estratégicas, foco y sobre todo poner el dedo, estar muy pilas si sobre lo que se está trabajando está solucionando realmente un dolor de cabeza en un tamaño de mercado lo suficientemente importante y grande que capte el interés de un potencial inversionista. De resto, hay muchísimo capital rodando, buscando buenas iniciativas. Pues con todo eso, enfoque, levantamiento de capital y acompañamiento es algo que ofrecemos como Startup Bootcamp, una pequeña publicidad. ¿Algunas palabras finales de los panelistas? Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias.